Hacemos apuesta. Es que no le doy foto. La pareja. Qué bueno. Bueno, aquí tenemos entonces una onda electromagnética, plana, sinusoidal. Que sea sinusoidal me da derecho a escribir entonces la fase en términos de la función seno. Viaja en el vacío, la longitud de onda vale 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Y me dan una información que el vector K, ahora en cuanto a dirección, es paralelo a un vector que tiene estas componentes. Entonces, la velocidad es c, ¿no es cierto? La longitud de onda, lambda, 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Eso me permite ya saber cuánto vale el módulo de K. 2pi sobre lambda. O sea, 2pi quintos por 10 elevado a 7 radianes partido por metro. Esa es la información que voy sacando. Y que me digan que el vector de ondas K o el vector K es paralelo al vector de componentes 0,8866, 0,5, 0. Entonces es como decir que el versor, o sea, la dirección, ¿cierto?, es igual o es similar. Si a este vector, por ejemplo, le ponemos un nombre, ¿cierto? Un nombre, le vamos a llamar vector U minúscula. Entonces dice que es igual en dirección a este versor U. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esa información? Bueno, el versor US es igual al vector U, propiamente tal, dividido por su módulo. ¿Ya? Así se obtiene. El versor se divide el vector por su módulo. Entonces, ¿cómo escribo el vector U? Bueno, 0,866 y tongo más 0,5 j tongo. No tiene componente en K. Ese es el vector. Y ahora el módulo
¿Cuánto sería el módulo? Raíz cuadrada de la suma de 0.866 al cuadrado más 0.25. ¿Alguien me lo podría hacer eso, por favor? Voy a escribir aquí de todas maneras. 0.866 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y eso es raíz cuadrada. Raíz de 0,99. O sea, 1. 1. Vuestro avance entonces es lo mismo. Ahora sí puedo escribir 0,866 y más 0,5. Esta sería la dirección entonces. Ojo que aquí es coincidencia que me dio lo mismo, porque aquí podría haber obtenido un módulo cualquiera, ¿no es cierto? Cualquier número. Entonces habría tenido que dividir 0,866 por el módulo y 0,5 por el módulo. Pero como me da 1, entonces sale más fácil el juego. Por lo tanto, la dirección del vector K es esta, la misma. Entonces ahora yo puedo escribir el vector K. ¿Cuánto sería? El valor 2pi quinto por 10 elevado a 7. Voy a dejar expresado nomás con 2pi quinto por 10 elevado a 7, ¿no es cierto? Y multiplicado por 0,866 y más 0,5j. Y ahí tengo mi vector K. Entonces, el vector K, como tiene dos componentes, esto me dice que el vector dirección de propagación está, o digamos, se propaga o se extiende por el plano XY. Se fijan, el vector K está en el plano XY. Entonces, por otro lado me dicen que el vector campo magnético oscila paralelamente al eje Z. Entonces, ¿dónde está el campo eléctrico? Piensen en eso. ¿Dónde estaría el campo eléctrico? O dicho de otra manera, ¿qué componente va a tener el campo eléctrico? Porque ya me están diciendo, el vector K tiene componente en X y en Y. O sea, está en el plano XY. El campo magnético oscila paralelamente al eje Z. O sea, solo tiene componente en Z. ¿Y el campo eléctrico? ¿Qué pasaría? Entonces el campo eléctrico es paralelo al campo magnético.
No podría tener dirección Z entonces. ¿Se fija? Si dibujamos el sistema de coordenadas, se ubiquen bien. Este es el eje Y, este es el eje Z y este es X. Y ahí está el origen. Entonces el vector K está en el plano XY, está aquí, en este plano. En alguna dirección, pero está en el plano. Y el vector campo magnético está proyectado en la dirección según Z. Y entonces yo pregunto, ¿el vector campo eléctrico dónde lo ubico? Pensemos idealmente que aquí está el campo B, rojo ahí. Campo magnético apuntando hacia el eje Z, para arriba. Y el vector K aquí. ¿Cuál es la única alternativa que le queda al campo eléctrico? ¿Dónde debería estar? ¿XZ o YZ? ¿Ah? En el plano X. No, ahí no, Los tres. ¿Ah? X. XY, pero para el otro lado. En el lado Eso, negativo. no en el XZ, en el XY, pero claro, de manera que, así por ejemplo, ahí estaría E, sería perpendicular con ese, pero también perpendicular con el otro. Claro, E tiene que estar en el plano XY, de modo que va a ser perpendicular con el vector K y también con Z. Si ustedes lo colocan en cualquier otro plano, ya deja de ser perpendicular. Ya. Entonces quiere decir que el campo eléctrico va a tener dos componentes, en X y en Y. Ahora, el dato que nos dan es más bien, es primero determinar el campo magnético, porque me están dando la amplitud. Y entonces yo debiera escribir la expresión para el campo magnético primero, ¿no? Entonces, el campo magnético va a tener esta forma. Va a ser un P sub 0, seno K.R menos omega t. Tiene una amplitud, ¿no es cierto? Eso significa entonces que el campo magnético ahora en números va a ser, como dice, 10 elevado a menos 9. Acá al final voy a colocar el versor, ¿no? Seno, el vector K, entonces este es, ¿no es cierto? Tendría que escribir 2pi partido 5 por 10 elevado a 7, ¿cierto? Entonces el 0,866 x, ¿no es cierto? Menos, o más, perdón, 0,5i. Esa sería la fase. Menos la frecuencia angular, ¿no es cierto? Que sería, que la podríamos calcular, la frecuencia angular sería igual a el módulo de K multiplicado por la velocidad de la luz en el vacío. Módulo de K por C, porque esta se propaga por el vacío. Así que aquí debería escribir el módulo de K, que me dio 2pi quinto por 10 elevado a 7,
que aquí por 3pi por 10 elevado a 8, pues puedo multiplicar todo, ¿no es cierto? Entonces me va a dar 6pi quinto por 10 elevado a 15 t. Y aquí voy a poner K tongo, porque el campo magnético es paralelo al eje Z. Entonces tengo que poner K tongo. Y ahí tengo el campo magnético ya determinado. O sea, está escrito, porque se conocen todos los datos. Entonces ahora lo que necesito es escribir el campo eléctrico. Y aquí entonces donde tengo que usar la otra formulita, que ustedes tienen por ahí en el cuaderno, que me dice que K cruz B vale ¿cuánto? Menos omega, parece que dice así, mu sub 0, epsilon 0, E. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que tengo que usar. ¿Por qué? Porque conozco K y conozco B. Entonces lo que quiero es determinar E. Entonces, dando vuelta a las cosas, el campo eléctrico va a resultar 1 partido por omega, mu sub 0, epsilon 0, todas estas son constantes, K cruz B. Y eso es lo que hay que hacer. K tiene componente en XY y B, ¿no es cierto?, tiene componente en Z. Entonces tengo que trabajar, digamos, el producto cruz que allí aparece. Y reemplazar todas las cosas numéricas. Y eso sería todo. O sea, el determinante, coloquen ustedes entonces las componentes de K, IJK, K sub X, K sub Y, 0. Y después 0, 0, B sub Z. Y de ahí entonces después reemplazan numéricamente y van a tener un campo eléctrico en que van a aparecer dos componentes, una en X y la otra en Y. Profe, y ahí el U sub 0 y el E sub 0, Eso- ¿lo dejo expresado así o lo...? Claro, o puede hacer varias cosas. Acuérdense ustedes lo siguiente, que ese mu sub 0 tiene que ver con la velocidad de la luz, ¿se acuerdan? Claro, entonces porque C es 1 partido por raíz de mu sub 0, epsilon 0. Así que usted puede decir que mu sub 0, epsilon 0 es lo mismo que decir 1 partido por C al cuadrado. Entonces ahí le puede poner 1 partido por C, le va a quedar C cuadrado allá arriba. Y se reemplaza el C por 3 por 10 elevado a 8 si quiere. Si lo quiere reducir a número. Siempre cuando se trabaja con el vacío, la velocidad va a ser... En el vacío la velocidad es 6, 3 por 10 elevado a 8, siempre. Cuando ya veamos otros medios, ahí ya la cosa va a cambiar. El problema número 11 dice: el campo eléctrico de una onda electromagnética está representada por... ¿Se fijan que aquí es afirmativo ya? El campo eléctrico de una onda electromagnética plana está representado por ¡pum! O sea, esas componentes que me dan son las que tiene. La que no nombra quiere decir que es cero. Inmediatamente. Y me dan las componentes entonces E sub I, y parece que fuera E sub Z. No lo alcanzo a ver yo casi. E sub X. E sub X y E sub Y. Esas dos componentes se dan. Una vale 15, no, perdón, 1.5 seno
4pi por 10 elevado a 7 z partido por c menos t. Y la otra es 3.0 coseno Con esta información se pide determinar dirección y sentido de propagación de la onda, longitud de onda y frecuencia angular. O sea, me piden lambda, Ese sí, me pero piden sí. omega y dirección de propagación. Dirección y sentido de propagación. Después, el campo eléctrico. Después, el campo magnético. ¿Ya? Entonces, ustedes ahí ya tienen la amplitud de estas dos componentes y tienen las fases. Entonces, primero que nada, ¿qué podemos decir de esta onda? ¿Esta onda para dónde se mueve? ¿Por dónde se mueve? Por el eje Z. O sea, el vector K tiene la dirección Z. Nada más, ¿no? Se orienta ahí. Y como está el menos T, acuérdense que está factorizado, así que, ojo que la frecuencia angular valdría 4pi por 10 elevado a 7. Que ahí está el omega T. Y como es signo menos, esta es una onda que va por la dirección del eje Z, alejándose del origen. ¿Ah? Ya. ¿El vector K cuánto vale? ¿Cuánto vale el vector K? 4pi por 10 elevado a 7. A ver, dividido en z. O sea, en c. Digamos que vale 4pi, ¿no es cierto? Por 10 elevado a 7, ¿ya? Y como está dividido por la velocidad de la luz, tengo que poner 3 por 10 elevado a 8. Y esto yo sé que son radianes partido por metro. Hay que poner el catón. Catón. Y me falta, claro, el versor, como es en el eje Z, catón. ¿Ya? Así que el vector K sería me queda un 4pi partido por 30, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿o no? Ya, pero pongámosle 4pi, sí, porque hay que dar un 10, 4pi partido por 30, ¿cierto? Radianes partido por metro, catón. Ese es el vector K propiamente tal. Ya. El módulo de K, fácil,
simplemente 4pi partido por 30 o 2pi partido por 15, lo mismo. Porque eso me permite a mí calcular la longitud de onda, que eso es 2pi partido por el módulo de K. ¿Cierto? Así que tendría que esto es 2pi dividido por 4pi partido por 30. Esto me tiene que quedar en metros. ¿Cuánto me daría eso? 15. 15. Lambda igual 15 metros. Exacto, porque 30 sube y queda 2pi dividido por 4pi y me queda un medio. Y un medio de 30 son 15. Así que me quedaría lambda igual 15 metros. Ya. ¿Qué me dicen ahora? Bueno, la frecuencia angular ya lo vimos, ¿no es cierto? La frecuencia angular sería 4pi por 10 elevado a 7 radianes partido por segundo. Y si dividen ustedes omega por el módulo de K, sale la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Porque sería 4pi por 10 elevado a 7 dividido por 4pi partido por 30. Me quedaría 3 por 10 elevado a 8. ¿Qué sería? No me lo preguntan, pero para que ustedes lo vean, eso sería se confirma que es la velocidad de la luz en el vacío. Ya, ahí tengo entonces todo calculado la letra A. Entonces, el campo eléctrico, uno puede afirmar perfectamente que es lo que tengo ahí nomás. No tengo nada que calcular y eso sucede. ¿Por qué no tengo que calcular el sub? Supongamos que alguien tuviera la duda. Dijera, ¿qué pasa con el sub z? Y que igual como lo hicimos en el problema pasado, con la idea de querer calcular la componente. Eso sería en realidad perder el tiempo. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que el vector K apunta en la dirección del eje Z. Entonces el campo eléctrico no puede tener componente en Z. Tiene que ser perpendicular al vector K. De modo que si el vector K está orientado en la dirección Z, al campo eléctrico no le queda más que estar en el plano XY para poder ser perpendicular. ¿Me fijan? Entonces, está bien que tenga solo componentes en X y Y entonces, para contestar la letra B, yo puedo decir, bueno, aquí E sub Z con toda seguridad es 0. Así que el campo eléctrico, si lo quiero escribir vectorialmente, será eso que está ahí. Será un I por E sub X más un J por E sub Y. En que E sub X y E sub Y son las componentes que están ahí. Tengo para qué repetirlas. Y el campo magnético, bueno, la letra C se calcularía de la manera tradicional, ¿no es cierto? 1 partido por omega K cruz E. Aquí se va a dar cuenta la cosa, se fijan, si el vector K apunta en la dirección Z y el campo eléctrico está en el plano XY, el vector B también va a tener que estar en el plano XY para que los tres sean perpendiculares. Entonces, bueno, ahí usen ustedes el producto que ya saben, ¿no es cierto? IJK, las componentes del vector K, que solamente son entonces en Z, así que sería K sub X sería 0, K sub Y sería 0, y solamente nos quedaría K sub Z, que es este valor que ustedes tienen acá. Este es K sub Z. 4pi partido por 30. Y después las componentes de campo eléctrico serían E sub X, E sub Y y 0. Y ahí tenemos el determinante. Y si ustedes desarrollan eso, ven que en Y
voy a tener el valor K sub Z y menos K sub Z por E sub I. En J voy a tener E sub X por K sub Z y en K tengo 0. O sea, el campo magnético tiene componente en el plano X. Y el resto ya saben ustedes cómo hacerlo. Reemplaza nomás y listo. Puros números. El 13, el último, dice una onda electromagnética que se propaga en el vacío tiene su campo magnético dado por la expresión de sub z igual menos 6 por 10 elevado a, aquí dijera menos 8 parece. Sí. Sí, menos 8. Menos 6 por 10 elevado a menos 8. Seno menos 4pi por 10 elevado a 6. X más y menos 17 más 14 pi por 10 elevado a 14 t. Ya. Se pide determinar el campo eléctrico y después la letra B dice verificar si el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Eso. Ya. Ahí abiertamente me dicen que el campo magnético está dado por esa expresión. O sea, tengo solamente la componente en Z, quiere decir que no tengo componente en X y en Y. La B sub X es 0 y la B sub Y es 0. Pero para contestarla, digamos, para darnos cuenta de las constantes, ¿no es cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, que el vector K vale ¿cuánto? No me lo preguntan, pero no está de más. Por si acaso, ¿cuánto vale el vector K? Si lo quiero escribir vectorialmente. Menos 4pi por 10 elevado a 6 y tom. ¿Eso pone menos? Pongo un menos ahí y Entonces, puedo colocar y más J. más J, claro. Exactamente eso. Y ahora díganme, ¿cuánto vale el módulo de K? Eso por raíz de. Eso es la cuadrada. ¿Ah? Por raíz de 2. Eso. Eso
raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esto. Ujú. Ya, pero al final del cuento, ¿cuánto me va a quedar? Quedaría 4pi por 10 elevado a 6 por raíz de 2. Muy bien. Perfecto. Raíz de 2, ¿no? Exacto. Porque voy a quedar dos términos iguales, entonces puedo sumarlo, me queda raíz de 2. Radianes partido por metro. Y ahí tengo claro el módulo del vector K. ¿Y conozco la frecuencia angular? Claro que sí. pi por 10 elevado a 14. Radianes partido por segundo. Entonces, ustedes ayúdenme a encontrar la velocidad omega partido por el módulo de K. El factor pi desaparece, así que tiene que multiplicarlo. Así que habría que dividir 17.14 dividido por 4. Por 4 raíz de 2. Claro, 17,14 dividido por 4 raíz de 2. Me da 3,03 3. por 10 elevado a 8. Y no era de esperar los rangos, no sé. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Qué es la velocidad de la luz en el vacío? Claro. Exactamente. Y ahora entonces calculemos el vector campo eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico sale de las expresiones que escribimos hace un rato, ¿cierto? Que dice que K cruz B es igual a menos omega mu sub 0, epsilon 0, E. O dándolo vuelta así para que sería menos 1 partido por omega mu sub 0, epsilon 0, K cruz B. ¿Ya? Así que aquí hay que empezar por desarrollar este producto. K entonces tiene componentes en I y en J, ¿no es cierto? El mismo valor, así que le vamos a poner K sub X, K sub I, 0. Y el campo magnético solo en Z, así que sería 0, 0 y B sub Z. ¿No? Por lo tanto, K cruz B sería K sub I por B sub Z, componente I, solo sería 0. En J sería menos, ¿no es cierto?, K sub X por B sub Z.
y en K 0. Así que esas serían las componentes de K cruz B. O sea, ese sería el resultado. Ah, me falta el J aquí. Ese sería el resultado, ¿no? El caso X y el caso Y hay que tener claro que son iguales al valor ese que nos están dando acá, como factor común. 4pi por 10 elevado a 6, menos. Así que al ponerle 4pi por 10 elevado a 6, este me va a quedar negativo y este me va a quedar positivo. ¿Cierto? Entonces, P sub Z. Entonces me va a quedar J menos I. Así. Por lo tanto, el E es... Vuelve a cambiar los signos, ¿se fijan? Porque el E es negativo. Entonces queda el K cruz B, eso ahí, menos que dividir por esto. Entonces me quedaría 4pi por 10 elevado a 6 dividido por omega. Bueno, después se reemplaza los valores. Le voy a poner letras nomás. P sub Z. Y ahora I menos J. ¿Por qué I menos J? Porque es menos K cruz B. Ya, pero en definitiva, dejando al lado los números que hay que reemplazar o simplificar, el campo eléctrico tiene esas componentes I menos J. Y eso es importante para contestar la tercera pregunta, la segunda, que dice verificar si el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Cosa que tiene que ocurrir porque es la característica que tienen estos campos, ¿no? Son ortogonales entre sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para verificar esto? ¿Cómo lo demostrarían ustedes? Producto punto. ¿Cómo? El producto punto entre el campo magnético y el campo eléctrico. Tiene que ser igual a 0. Ah, eso faltaba decir. Eso faltaba decir. Cuando yo quiero probar que dos vectores son perpendiculares, tengo que probar que el producto punto entre esos dos vectores es 0. Entonces aquí lo que tengo que probar o demostrar es que vector E multiplicado por vector B, eso me tiene que dar 0. ¿No es cierto? Multiplicado punto. Y entonces, veamos, pues el campo eléctrico, ¿no es cierto? Lo borré, ¿no? Aquí está. El campo eléctrico está formado por un conjunto de constantes. Le voy a poner constante así, ¿no? Todo esto estoy llamando constante, a todo eso. Multiplicado por I menos J. Punto el campo magnético, ¿no es cierto? Pero el campo magnético es solamente en componente Z. O sea, es un B por un B sub 0 o una constante K. Y nadie duda que I.K es 0 y que J.K también es 0. Así que el producto, dejando a un lado las constantes numéricas, porque aquí funcionan los vectores, ¿no?, me va a dar finalmente 0. Y eso prueba que el campo eléctrico es perpendicular al campo. ¿Se fijan? Porque obligadamente voy a hacer I.K y menos J.K. Y los productos puntos de vectores distintos, 0.
Acuérdense que solo funciona cuando los versores son iguales. Producto punto. I punto I, 1. J punto J, 1. K punto K, 1. Producto punto. Ahora el producto cruz es otro cuento. Es al revés. Producto cruz, si yo hago I cruz I, 0. J cruz J, 0. Pero si opera I cruz J o K cruz I, ahí sí que es distinto del 0. ¿Y X por Y igual a 0? ¿Ah? X por Y, por ejemplo. X. Ah, perdón. ¿Y por J es igual a 0? ¿I punto o Sí. I cruz? Punto. I punto J, 0, claro. Sí. Solo opera cuando son iguales. En el producto punto. Que es el producto escalar de dos vectores. En el producto vectorial, si son iguales los versores, es 0. I cruz I, 0. K cruz K, 0. ¿Ya? Profe, para la prueba, usted podría llegar a preguntar, por ejemplo, de las leyes fundamentales del electromagnetismo, Claro. o sea, pasar de su forma integral a su forma diferencial, ¿o no? Porque eso igual es difícil. No creo. Ah, ya. No, porque es... No, pero sí yo podría preguntar una cosa conceptual. Ya. Es decir, a ver, ¿qué dice la tercera ley? La ley de Ampère-Maxwell. Ojo que yo le voy a dar un buen torpeo, ¿eh? Así que de repente hay que puro mirar el torpeo, ¿no? Pero no voy a poner nada de palabras. O sea, voy a poner toda la simbología. Ustedes tendrán que, digamos, decir qué significan las expresiones. Esto significa tal cosa, esto significa esto otro. Les voy a dar las ecuaciones de Maxwell para que ya vayan a estarlas memorizando. La prueba es con un formulario. Sí, yo le entrego la prueba por un lado y por detrás está el formulario. Ustedes revísenlo bien y si necesitan alguna fórmula adicional, se agrega. La escribimos en la ¿Y pizarra. las identidades trigonométricas, por ejemplo? También las ¿cómo que, hacer? las que necesiten van a estar. Ya. Si se necesita saber seno de alfa más beta, eso va a estar. Obviamente lo que no se necesite no va a estar. No es necesario. Si aparece el coseno alfa más beta también, puede aparecer el coseno alfa más beta o menos beta. Es decir, le damos a la fórmula lo más general posible. Si ustedes tienen que usar seno de alfa más beta, yo les voy a poner el seno de alfa menos beta. O sea, las dos posibilidades. Porque alguien puede sacar un signo menos. Pero ustedes ya saben cómo usar la simbología, ¿cierto? Entonces el próximo miércoles nos estamos encontrando a las 19:30, no se les olvide. 7:30. ¿Ah? Para que no se desesperen en llegar a las 7. Partimos a las 7:30. ¿Ya? Ahora el profesor de ayudante va a hacer otros problemitas más con usted, va a trabajar más. Y si de aquí al miércoles, hay alguna consulta o pregunta que me quieran hacer por el LOA, acuérdense. Perdón, por el correo electrónico. Sí, por el correo Pero en teoría ya electrónico. los ejercicios deberían ser tipo lo que... Debería haber uno de onda electromagnética, uno de onda mecánica y una cosa de esa que hicimos en el primer problema, Ah, una cuestión vectorial, Ya. de álgebra, para ver los operadores, cómo se manejan. Eso. ¿Ya? Gracias, Pero eso profesor. nos quita que también pueda existir una pregunta teórica que tenga que ver con las leyes fundamentales. A propósito de la pregunta que hice. Podría ser. ¿Ya? no. Que Dios nos ampare. Estemos confesados para el miércoles. Chao, profesor.